Y esto es solamente una vista por arriba de lo que es la preparación que le antecede a quien hoy estará llevando y presentando la conferencia que lleva por nombre Desafíos y Buenas Prácticas para la Transparencia en el Sector de las ASFL. El escenario es todo suyo. Recibamos al consultor de estándar global de la Sociedad Civil Uruguay, el señor Fernando Miranda. Bueno, buenos días a todas y a todos. Realmente es un placer. Es mi tercera visita a República Dominicana y cada vez que visito, cada vez confirmo más el hermoso pueblo que es y el hermoso país y la hermosa gente que tiene. Así que realmente una alegría estar compartiendo hoy con ustedes. Soy uruguayo, ya le he dicho al colega que hace la traducción que voy a tratar de no hablar mucho en uruguayo, porque si no va a ser difícil la traducción. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más neutralizado y más despacio, que a veces nos dicen que hablamos un poquitito alto o un poquitito rápido. Pero para empezar a analizar el tema de transparencia y rendición de cuentas, tenemos que empezar por ver cuáles son esos entornos habilitantes, cuál es el nivel de la democracia que tenemos, que ha sido un punto que hemos venido hablando ayer y hoy, y cuáles son los entornos habilitantes. Una democracia sin una sociedad civil fuerte no existe, o realmente está en riesgo o tiene serios problemas. Ayer también compartíamos y varios de los ponentes hablaban de la situación de la democracia. La verdad que cuando preparaba esta presentación decía, es difícil hacer una rendición de cuentas y una transparencia y rendición de cuentas en una región donde la democracia cada vez está más cuestionada. Analizaba, puede haber muchos índices. Tomaba uno de los índices, el índice de Economist, donde hace una valoración de cuál es la situación de las democracias en la región. ¿Qué toma para ello? Toma el proceso electoral, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Y cuando hace el análisis, nos dice que con respecto a América Latina y al Caribe, según el reporte, tristemente la región sufrió el 8º año consecutivo de retrocesos democráticos, lo cual es realmente muy preocupante. 2/3 de los países de la región, o sea, 16 países de nuestra región, registran un descenso en sus puntuaciones. Podemos ver los colores. Lo tengo solamente como una cuestión de marco para ver cómo vamos a trabajar y qué es lo que eso implica. Y he tomado también para ver cuál es el entorno donde vamos a pensar la transparencia y la rendición de cuentas, no solamente el índice de democracia, sino también he tomado otro índice que es el que trabajamos con el Instituto de Comunicación y Desarrollo, que es el Civicus Monitor. Los que tienen teléfono pueden entrar e ir fijándose. Civicus Monitor, simplemente con poner aparece este índice. ¿Qué es lo que mide este índice? Clasifica a los países en 5 categorías. En el tema de entornos habilitantes. Por un lado, cerrado, reprimido, obstruido, reducido y abierto. Entonces, ¿cómo se llama este índice? Yo he participado por mi organización en el armado del índice y se hace cada 3 meses, 2 meses, 3, dependiendo de los tiempos, una revisión de toda la situación del país. ¿Cuál es la situación en el tema de
libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, y cuál es la protección que se da en esos países, fundamentalmente a los y las defensoras de derechos humanos. Tristemente también tenemos que decir que en nuestra región cada vez tenemos mayor seguimiento y muerte a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas. Justamente eso nos está llevando, ahí decían en la presentación, a la conformación en Montevideo, en este caso en Uruguay, del segundo centro para la región. El primero está en San José de Costa Rica, el segundo va a estar en Montevideo, para que podamos darle protección a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que están en riesgo de persecución o en riesgo de muerte o asesinato. Muchas veces de ellos, en algunos casos por los estados, por los gobiernos y en algunos casos por las empresas, como pasa en algunos lugares, las empresas mineras que los persiguen hasta la situación de asesinatos. Este proceso lo estamos haciendo con prácticamente 8 países de la región, con los cuales estamos trabajando para llevarlo adelante. Entonces, en este contexto del que analizamos, sin una democracia fuerte y sin un espacio habilitante, no hay sociedad civil organizada fuerte. No podemos, o es muy difícil llevar adelante un fortalecimiento de la sociedad civil organizada. Decimos que no es solamente un enunciado esta frase, sino que realmente es una cuestión que se ha llevado adelante. A partir de este contexto me gustaría empezar recién la clase práctica. Así que, bueno, como les decía, yo soy del Instituto de Comunicación y Desarrollo, integrante de Rendir Cuentas. Me ha tocado estar como en 3 niveles en el tema de rendición de cuentas y transparencia. Me ha tocado estar en la rendición de cuentas y transparencia como director de una organización en el país por más de 12 años. Me ha tocado estar en el gobierno por 10 años en el tema de transferencias a las organizaciones sociales, transferencias para la ejecución de proyectos. Y eso también me ha permitido ver cómo se lleva adelante la práctica y cuál es, de hecho, la realidad. Y me ha tocado estar también estos últimos años en la ejecución de la herramienta de rendir cuentas y del estándar global que vamos a charlar, de hecho, ahora. Entonces, el desafío que tenemos ahora, lo que tenemos ahora es desafíos y buenas prácticas para transparencia en el sector de rendir, en el sector de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué entendemos por transparencia? ¿Alguien se le ocurre o se anima a decir qué entendemos por transparencia? No voy a decir siempre lo de la fila adelante, porque en el colegio siempre decían lo de la fila adelante y después nadie se ha sentado adelante. Así que voy a decir lo de la fila de atrás, a ver. No. Sí, adelante. Simplemente cuentas claras. Simplemente. Perfecto. ¿Alguien más que se anime?
La transparencia es la obligación que tienen las personas que manejan recursos públicos de establecer mediante la rendición de cuentas lo que hace y a quién llega lo que hace. Exacto, excelente. Sí, es demostrar y mostrar cómo hacemos las cosas, de qué forma tomamos las decisiones y de qué forma ejecutamos las decisiones. ¿Por qué es importante la transparencia? En primer lugar, yo creo que es claro para todos, fortalece la confianza pública. En la medida que nosotros somos transparentes, que demostramos lo que hacemos, eso hace de que ante el fuerte cuestionamiento que estamos viviendo las organizaciones en la región, la gente pueda confiar y no se quede con el titular del periódico o del político que dijo, estos están todos para usar el dinero público, pero no sabemos qué es lo que realmente hace. Entonces, eso es uno de los puntos centrales de la transparencia, fortalecer la confianza pública, hablar con la gente sobre lo que realmente estamos haciendo. Por otro lado, también la transparencia, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a fomentar y a desarrollar la rendición de cuentas. Si somos transparentes, vamos a hacer una rendición de cuentas transparente, clara, a cada uno de los socios con los cuales trabajamos. ¿A qué otra cosa ayuda la transparencia? Ayuda a disminuir posibles actos de corrupción o que se puedan dar en nuestras organizaciones. Porque en la medida que nosotros tenemos que dar cuentas y demostrar y ser transparentes de los actos y decisiones y de la forma como hacemos nuestro trabajo, ayuda. Y digo ayuda, nada en el mundo es absoluto y uno puede decir elimina, ¿no?, el tema de la corrupción, pero sí ayuda a eliminar, que sabemos que a veces se dan situaciones que a nadie nos gusta de los que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, pero que ponen en riesgo, de hecho, la ejecución y el funcionamiento de una organización. Y acá viene uno de los temas. Claro, cuando nosotros hablamos con las organizaciones sobre la transparencia, lo primero que nos dicen es, tenemos que hacer otra cosa más, ¿no? Aparte de todo lo que hacemos, tenemos que hacer otra cosa más. Y ahí estamos en el problema. Cuando la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en una carga administrativa, es un mero trámite formal que hacemos para cumplir. Y ahí tenemos un problema realmente, porque ¿qué es lo que nos demuestra eso? Que la transparencia y la rendición de cuentas no forma parte de nuestra cultura organizacional. Y si no forma parte de nuestra cultura organizacional, hay un proceso que tenemos que hacer, que es de trabajar con nuestra organización y con nuestros colaboradores, empleados y voluntarios, que eso sea parte de la cultura organizacional, que sea parte esencial del por qué tenemos que ser transparentes y por qué tenemos que rendir cuentas. Creo que me gustaría que podamos tener un espacio para charlar y compartir y no sea tanto de charla. Creo que ya están los códigos QR puestos para que podamos de hecho ir haciendo las preguntas que nos queden. Entonces, cabe acá la pregunta de ¿y por qué tenemos que rendir cuentas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que rendir cuentas? ¿A alguien se le ocurre por qué tenemos que rendir cuentas? Ahí. ¿O por qué deberíamos de tener que rendir cuentas? Sí, bueno,
Uno de los requerimientos que la sociedad siempre ha hecho a los políticos o a quienes manejan el Estado mismo es transparencia, rendición de cuentas. Entonces, entiendo que también debería ser un ejercicio para las organizaciones sin fines de lucro, como una manera también de invitar a los políticos a que sean transparentes y rindan cuenta de los recursos del Estado. Exactamente. Eso, ir generando cultura allá atrás y más atrás. Bueno, porque si las ONGs están manejando fondos públicos, debería de ser algo, debería de entrar en el sentido común y en la lógica total, ¿no? De que es obligatorio rendir cuentas por ellos y cuando manejamos fondos públicos. Exacto. Gracias. Yo estoy un poquito en desacuerdo con algo, porque sí hay que rendir cuentas y es necesario y tiene que estar dentro de la cultura de una organización rendir cuentas, y eso no hay discusión, pero también hay mecanismos que muchos gobiernos utilizan, gobiernos con tendencias autoritarias, para, con la excusa de transparencia, colocan más burocracia a organizaciones que ni siquiera tenemos plata para pagar, no sé, una buena gestión. Entonces, hay un problema ahí cuando vos sos una organización que está trabajando, buscando cooperación, buscando aliados, buscando gente, pero para poder hacer una buena transparencia necesitas un buen administrador, necesitas un buen estudio contable que te ayude, necesitas una buena auditoría externa que te ayude, que eso en mi país por lo menos sale como $2,000 mínimo, que muchas veces eso necesita para pagar salarios, ¿verdad? Para pagar gente. Entonces, sí tiene que estar dentro de la cultura, eso me parece súper importante, pero como bien decías, necesitamos tener ese espacio cívico habilitante que nos permita poder trabajar de manera transparente y que nuestra transparencia no sea complicada, o sea, tipo, que sea también un proceso que sea incluso orgánico, ¿verdad? Pero cuando nos ponen tantos pasos más de lo que ya hacemos, ahí hay un problema. Perfecto. Otra más y seguimos. No sé cómo estamos de tiempo. Dos más. Bueno, hay varias. Sí, estamos bien de tiempo. Sí, quizás abordando la pregunta de por qué la transparencia, la rendición de cuentas de la sociedad civil, porque hay una relación directa entre esos dos conceptos y la confianza social que se estableció anteriormente. O sea, cuando hay transparencia, hay rendición de cuentas, pues todo el que se relaciona, todos los grupos de interés que se relacionan, pues se vincula con la confianza. Hay transparencia, a mí en lo particular como ciudadano me genera confianza, y la confianza es un activo que vemos todo lo que trae. Exacto. Perfecto. Dos más y seguimos. Bueno, quizás respondiendo un poquito la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil. Y nosotros que somos de las ONG de aquí de República Dominicana, el caso Sandra, que estuvo interviniendo hace un momentito, de la Cámara de Cuentas, hemos sido bastante entrenados en esto. Cuando cambiamos al portal digital de nuestra plataforma, nosotros más de una vez, reincididamente, año tras año, somos entrenados, y cuando hay cambios, actualizaciones y mejorías en todo lo que tiene que ver la plataforma, pues nosotros hemos sido entrenados ahí. Entiendo que la transparencia es una obligación de toda entidad que recibe fondos del Estado. Es una obligación y eso no debemos perderlo de vista por ninguna razón. ¿Qué hacemos con ese dinero? No importa que sean 2 pesos que recibamos. En el caso nuestro, que hemos recibido hasta de lo más mínimo que usted se puede imaginar que recibe una institución, pero como dice hasta la misma palabra, si eres pidiendo poco, eres pidiendo mucho. Entonces, el que es capaz de transparentar lo que usted hace con ese fondo, aunque sea poco, aunque sea mínimo, es capaz de hacerlo con mucho dinero también. Exacto, perfecto. Dos más y ahora sí, los últimos dos. Así seguimos. Muy buenos días, Emmanuel Almonte de este lado. Bueno, hablamos de transparencia es porque hay que hacer ver lo que estamos haciendo con ese presupuesto y rendir cuenta de cuánto se ha gastado por ese presupuesto que ha sido entregado, porque así también la ley lo exige y ya está establecido. Perfecto. Sí, de acuerdo. Bueno, pienso que debemos ser carta leída. Aquí tenemos una cámara de cuentas, pero las organizaciones, las fundaciones,
siempre son vigiladas, pero a nivel gubernamental de todos los gobiernos no tienen transparencia. La misma Cámara de Cuentas, a los más poderosos, a los que están encima, ellos se olvidan de ellos, pero si a una fundación le cae encima. Entonces la transparencia, si de arriba está mal, entonces abajo exigen mucho, llega un momento que se puede componer. Entonces eso es lo que no queremos, que se mantenga, pero mientras los gobiernos sean así, vamos a tener problemas. Exacto. La última, una última más y... para la próxima. Buenas, Magali Mendoza. Yo soy batellana. Para los que no saben lo que es el batey, es donde se siembra la caña de azúcar. Yo nací y me crié en un batey. Yo trabajé del 86 al 2000 en un proyecto de salud sexual reproductiva que era en los 10 ingenios y las 2 divisiones. Teníamos un programa donde hasta un simple, yo era supervisora, yo manejaba junto con otra persona 30 promotoras, una por batey, y la transparencia comienza por casa. ¿Por qué? Porque nosotros manejábamos métodos anticonceptivos, manejábamos dinero para talleres y un condón que usted manejaba indebidamente por el código del condón. Mucha gente, muchos ingenios fueron presos. La transparencia de los manejos de los fondos comienza por casa, porque maneja el fondo, quien lo maneja, el promotor, el comunitario, su administrador, es decir, comienza por casa. Eso era todo. Sí, no solo se va a lo privado, también se va a lo público y a lo semipúblico. Sí, justamente esa es la discusión que tenemos en muchos lugares. ¿Cómo ser transparente si el entorno y fundamentalmente el gobierno y los políticos no lo son? Era un poco lo que decía acá también. Lo que pasa es que uno para exigir algo tiene que tener autoridad moral. Entonces, para yo decirle a los políticos que son corruptos o que no están rindiendo cuentas, o al Estado o al gobierno, tengo que empezar por casa, como lo decía. Tengo que tener esa autoridad moral para decir, te estoy exigiendo algo que yo ya estoy haciendo. Y eso es un elemento importante. Después, lo otro que se mencionaba con respecto al tema de la burocracia y de los costos para hacer una rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas no es gratis. O sea, implica dinero para poder ejecutarla y para poder llevarla adelante. Y muchas veces los gobiernos, me pasó cuando estaba en el gobierno en Uruguay, que trabajaba en el tema de la transferencia hacia las organizaciones sociales, y tengo que decirlo, fracasé con total éxito, porque peleamos durante años para que se abriera una línea de financiamiento en los convenios de transferencia de dinero del Estado a las organizaciones, para que pudieran hacer la rendición y la rendición de cuentas. Y me encontré con una carga fundamentalmente de los mandos medios que bloqueaban todo lo que fuera una ayuda especial de los mandos medios del Estado, que se habilitara una ayuda que fuera para las organizaciones, diciendo, ya le damos mucha plata, ya le damos de todo, ahora quieren que le demos todavía un 5% un 5% de lo que le damos de la financiación para ¿Perdón? Sí. Entonces, eso de hecho ha sido una dificultad. Pero justamente por lo que ustedes decían, ¿por qué debemos ser transparentes y rendir cuentas? Primero porque es un deber, debería ser un deber ético no solamente frente a los donantes, sino un deber ético frente a nuestros beneficiarios y participantes en nuestros programas. Eso no hay absolutamente ninguna duda. ¿Estoy hablando muy rápido? No. Lo decíamos también, porque la rendición de cuentas, ¿qué nos otorga? Nos otorga legitimidad, es lo que decíamos, ¿no? Nos da legitimidad para exigir o para
o para pedir. Tercero, porque las personas con las cuales trabajamos tienen el derecho de saber de qué hacemos con ellos y con ellas y qué es lo que trabajamos y qué es lo que llevamos adelante. Cuarto, porque quienes aportan los recursos, los financiadores o los donantes tienen derecho a saber qué es lo que hacemos con el dinero. Dinero que si viene del Estado es parte de los impuestos, no sale de la nada. O sea, es parte de los impuestos diarios que a la gente y a todos nosotros nos cuesta pagar la mayoría de las veces. Y quinto, porque ya lo decíamos, esto ayuda a fortalecer la confianza pública. La gente muchas veces nos cuestiona porque no saben lo que hacemos. Dice, sí, van ahí, no tenemos ni idea qué es lo que hacen. Ay, mirá, resulta que tienen un presupuesto de 5 millones de dólares, de $1 millón. Porque siempre algunos después sacan, ¿no? Porque gastan no sé cuánto y tienen tanto personal. Entonces, ayudamos a fortalecer la opinión pública. Yo estoy contando al equipo. Traje esta transparencia donde en uno de los talleres que damos para la región, para América Latina, le preguntábamos a colegas como ustedes, directores de organizaciones, representantes, que estaban en el tema de la capacitación, y le preguntábamos qué significaba para ellos rendir cuentas, qué significaba para 45 operadores, 45, si no estoy mal, sí, 45 en ese curso, qué significaba para ellos rendir cuentas. Significaba tener transparencia, por un lado responsabilidad, generar confianza, es un compromiso, es una cuestión de honestidad, es una cuestión que nos da credibilidad, que ayuda a la participación y que también genera gobernanza. ¿No? ¿Se sienten reflejados en lo que los colegas decían acá? ¿Sí? Bien. También le preguntábamos en uno de esos cursos de capacitación a quiénes consideraban que teníamos que rendirles cuentas. Ahí tal vez quedó un poco más chicos. Y nos decían, por supuesto, los donantes, a los beneficiarios, a los gobiernos, a la sociedad toda, a los voluntarios, a los aliados y a la ciudadanía. Si miro lo que tenemos acá, tenemos por un lado quienes aportan los recursos, financiadores del Estado, las personas y organizaciones beneficiarias, la ciudadanía y los medios de comunicación social, que muchas veces también preguntan y quieren saber qué es lo que hacemos. El ruido que yo tengo con esto es cómo sería. Todos son prioritarios en la rendición de cuentas, pero si tendríamos que hacer una prioridad en la rendición de cuentas, ¿a quiénes deberían ser los primeros que deberíamos de rendir cuentas? Es a nuestros beneficiarios, es a nuestros participantes en los programas que llevamos adelante en nuestras organizaciones. A ellos tenemos que demostrarles y rendir cuentas de qué es lo que hacemos y por qué hacemos esto con el dinero que los donantes o la cooperación o el Estado nos da para que trabajemos con ellos. Es como ese deber ético de decir, es primero a ustedes a los que tenemos que rendirles cuenta y hablar para ver qué es lo que estamos haciendo. Por supuesto, a los donantes y al gobierno, no hay duda, ¿no? Si no rendimos cuentas a los donantes y a los gobiernos, muy difícil que podamos seguir teniendo cooperación en el futuro. Y
Cuando hablamos de los beneficiarios, por lo general nos olvidamos de también rendir cuentas a la comunidad donde está el programa. Es bueno que la comunidad sepa en el entorno que tenemos nuestros programas qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos ejecutando. ¿Para qué? Para que la comunidad nos sienta parte de ellos y sepa realmente cuál es el proyecto que llevamos adelante. Creo que no he aportado muchos elementos que ustedes ya no supieran, solamente refrescar tal vez algunos que era bueno compartirlos. ¿Qué es lo que hemos hecho durante un tiempo esta parte con el tema de algunas prácticas? ¿No? ¿Y cuáles han sido algunas prácticas nacionales e internacionales, que es un poco lo que queremos compartir con ustedes? ¿Qué es lo que hemos hecho? En muchos de los casos, hasta ahora, nos hemos autorregulado, nos hemos certificado, hemos hecho autoevaluaciones, nos hemos capacitado, hemos rendido cuenta colectiva, o rendición colectiva de cuentas. En la autorregulación, ¿qué es lo que hemos hecho? En muchos de los países y de los lugares ha sido la capacidad de regularse a sí misma en base a monitoreo y control voluntario de las propias instalaciones y de los recursos, ¿no? Tenemos un seguimiento de qué es lo que estamos haciendo, nos autorregulamos, nos autoanalizamos en cuanto a lo que venimos haciendo. Acá traigo un ejemplo. Tenemos también la autorregulación colectiva. Yo estuve integrando el board, el consejo de la Asociación Nacional de ONGs de Uruguay, y en ese momento hicimos un código de conducta ética para las 100 organizaciones que integran la Asociación Nacional de ONGs. Ahí nos regulábamos desde el tema del manejo de personal, el tema de rendición de cuentas, el tema de transparencia. Había porque el código sigue funcionando. Y eso ha sido muy bueno, ha sido como, y para las organizaciones que se quieren sumar, es decir, lo primero que tienen que decir, están dispuestas a aceptar este código de ética que nos da unas pautas mínimas de funcionamiento. En algunos casos, en algunos países, se ha trabajado el tema de la certificación. Por ejemplo, en el caso de Chile, es una organización, un organismo externo que certifica que yo estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Me da un sello, me da como un sello de calidad, ¿no? Por así decirlo, de alguna forma. ¿Y qué es lo que hemos venido trabajando en los últimos años en algunos países cuando fue que se empezó? El tema de rendición de cuentas colectiva. Lo empezamos justamente en República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay. Estos son los informes país que había de cada uno de ellos. En ese momento a mí me tocó estar del lado como director de una organización nacional en Uruguay. Y me acuerdo que tuvimos una gran discusión con el consejo directivo de la asociación de por qué mostrar o no mostrar nuestros fondos y nuestras actividades y nuestros recursos y la cantidad de personal que tenemos. Y fue una discusión dura, una discusión que costó para que la organización se sumara a esta rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas era o es un gran formulario donde uno decía, desde el presupuesto, las actividades los programas o proyectos que tenía, las actividades que lleva a cargo, la cantidad de personal pago, la cantidad de voluntarios con los cuales uno trabaja. Eran eso como los
los cuadros principales. Pero entonces entraba la desconfianza. Los otros van a, entre las propias organizaciones, los otros van a saber cuánta plata yo tengo, los otros van a saber cuánto personal yo tengo y cómo estoy ejecutando, gastando el dinero, qué actividades estoy haciendo, ¿no? Entraban como esos miedos e inseguridades, que sigue costando y sigue siendo un esfuerzo para llevarlo adelante. Pero ¿cuál fue el tema central de esto? Estos informes nos servían para ir a negociar con el Estado, nos servía para ir a negociar con los políticos. Miren, este es el total de dinero que las organizaciones sociales movemos. No es poco dinero. Esta es la cantidad de personal que las organizaciones sociales tenemos contratados. Es mucha cantidad de personal en muchos de los casos. Estas son las actividades, esta es la cantidad de beneficiarios o participantes que tenemos en el global, y les puedo asegurar que más de una vez se asombraban de lo que implicaba este sector en la economía del país y el dinero y la cantidad de personal que movía. Pero sirvió para negociar muchas cosas y avanzar en algunas cuestiones a nivel de los políticos y a nivel de los gobiernos. Entonces, ahí es donde vemos ya uno de los beneficios de la transparencia y de la rendición de cuentas. Que vuelvo a decir, es válida cuando esto se va haciendo carne, se va incorporando en nuestra organización como parte de la cultura organizacional. Y hemos seguido avanzando en buscar ir mejorando el tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Y en ese sentido se ha avanzado lo que quiero compartir con ustedes, proceso de un estándar global para la rendición de cuentas de las organizaciones. Cuando uno establece un estándar, es decir, bueno, pongo como el piso, de acá para arriba, ¿no? De acá para arriba es como deberíamos de trabajar y como deberíamos de ejecutar nuestras acciones. En el estándar nos reunimos socios de todo el mundo para llevar adelante este estándar y este acuerdo. Acá rendir cuenta, que es de donde yo vengo, que es a nivel de América Latina, con los cuales estamos trabajando. Es establecer una base de compromisos, a ver si lo tengo acá, de compromisos básicos con los cuales nos comprometemos a trabajar. Por un lado, el tema de la justicia y la igualdad, la equidad de género y derechos de la mujer, el tema de un planeta sano, el tema de un cambio positivo duradero, el tema de trabajo impulsado por las personas, alianzas fuertes, incidencias para un cambio fundamental, y el tema de organizaciones abiertas, el tema del empoderamiento, de la eficacia, el manejo adecuado de los recursos, liderazgo responsable y la toma de decisiones a nivel de las organizaciones. Estos son los 12 compromisos que las organizaciones hemos hecho, y es lo cual queremos compartir también con ustedes en el tema de la rendición de cuentas. Es decir, hemos acordado sobre estos 12 compromisos cuál es la base que no podemos bajar para llevar adelante el trabajo en nuestras organizaciones. Y a su vez lo hemos dividido en tres grandes áreas. Por un lado, lo que queremos lograr; por otro lado, el enfoque del cambio; y cuáles son los facilitadores internos, o sea, cómo gestionamos nuestras organizaciones. A nivel de los objetivos, el tema de lo que decíamos de la justicia y la igualdad, la equidad, planeta sano, cambio duradero. A través del enfoque del cambio, es un trabajo impulsado por las personas, inversión en socios, acciones,
personas empoderadas, recursos en el tema de cómo gestionamos nuestras organizaciones. ¿Para qué? Porque existían muchas herramientas para el tema de la evaluación, pero teníamos una dificultad que no estaban siendo comparables. Eran como muy difícil decir cómo vamos comparando y cómo vamos midiendo con una misma referencia los avances que se están llevando a nivel de las organizaciones sociales. Por eso, ¿qué es lo que buscamos con esto? Buscamos, por un lado, el fortalecimiento interno, el tema también del aumento de la legitimidad y la confianza, y el fortalecimiento del sector. Es claro, ¿no? Es como cualquier cosa después en las dudas, ¿no? Pero ¿cómo tomamos esta base? Lo mismo que decíamos del Código de Ética de la Asociación Nacional de ONGs a nivel país, esto es lo que estamos trabajando con varias organizaciones a nivel mundial. Y a esto le sigue otra parte, o sea, establecemos los estándares globales de cómo queremos trabajar o cómo nos comprometemos a trabajar, y pasamos a ver cómo estamos, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es como tener una línea de base de nuestras propias organizaciones. Asumimos los compromisos, asumimos los 12 compromisos que decíamos, pero veamos cómo estamos, cuál es nuestra situación a nivel de organización. Y hemos planteado la posibilidad de hacer que cada organización que se suma a los compromisos haga una autoevaluación, una evaluación en relación a cada uno de los compromisos. ¿Cómo estamos en el tema de justicia, igualdad, equidad y derechos de la mujer, en planeta sano, en cambio duradero, en cada uno de los compromisos que veníamos hablando? Y acá he tenido la posibilidad de trabajar en esta evaluación con organizaciones de 2 países donde estuvimos implementando la autoevaluación. En la autoevaluación tuvimos varias posibilidades. En algunos casos lo hicimos con la o el secretario ejecutivo, o el coordinador, o el gerente. En otros lo hicimos con los propios equipos de trabajo. ¿Y qué es lo que tomamos? Bueno, acá traje solamente, voy a compartir con ustedes el de justicia e igualdad. Son todos iguales, los compromisos son iguales en cuanto al esquema, ¿no? Entonces, ahí lo que planteamos es que abordaremos la injusticia, la exclusión, la desigualdad, la pobreza y la violencia para crear sociedades saludables para todas las personas. Ese es el compromiso en el tema de justicia e igualdad, lo que nos hemos planteado. Entonces, ¿cuáles son las acciones claves para saber cómo estamos en este compromiso? Las acciones claves son escuchar a las personas, entender y abordar las principales causas y los efectos de la injusticia, la violencia y la desigualdad, ser inclusivos, respetar y promover los derechos humanos internamente, difundir los derechos y hacer que los responsables de protegerlos rindan cuenta, y colaborar con otros actores para abordar estos temas, ¿no? Este es como el marco del compromiso, este es como el marco de la cual nos hemos comprometido a llevar adelante. Entonces, tenemos 2 indicadores. Por un lado, el indicador de progreso, y por otro lado, el indicador de retroalimentación. ¿Sí? El indicador de progreso es cómo vamos ejecutando y cómo vamos llevando adelante las acciones que estamos haciendo. Y el indicador de retroalimentación no es como nosotros consideramos, sino que los de afuera, nuestros beneficiarios, socios, comunidad, otras organizaciones, consideran que nosotros estamos haciendo el trabajo. Y eso fue interesantísimo, porque en algunos casos, me pasó con una organización, que hablábamos con el equipo, y el equipo consideraba que cómo estaba haciendo las cosas, se cuestionaban muchísimo de cómo estaban haciendo las cosas. Y cuando vamos a la retroalimentación con actores externos, la visión externa era totalmente diferente a lo que los propios equipos lo estaban evaluando.
puede pasar de la otra forma también, ¿no? Que creamos que estamos haciendo maravillas de la mejor forma y resulta que después cómo se percibe desde afuera o cómo se ve o se siente desde afuera no es la mejor forma. Entonces, acá es como hacemos la autoevaluación. Tema importante y no menor. No es decir, creo, hice, me parece, tal vez, creo acordarme que hace no sé cuántos meses, sino que tenemos que tener un registro de evidencia. Uno de los problemas más graves que tenemos en la región, en muchos de los países de la región, es la falta de sistematización de las actividades que llevamos adelante. Es uno de los problemas gravísimos. No sistematizamos, no registramos las actividades, no guardamos las actas o las cuestiones de presencia de lo que se viene haciendo y lo que se viene de hecho llevando adelante. Lo que queremos con esto es también mejorar el tema de la evidencia, pero demostrar. Si yo digo que la programación de distintos tipos de intervenciones de las OSS se basa en las necesidades reales y las prioridades establecidas por las personas, tengo registro de evidencia de lo que hice para ver después el puntaje que nos vamos a dar. Ahora veremos lo del puntaje. Pero no queremos que sea una cuestión solamente de registro de evidencia y de puntaje, sino que pensemos un plan de mejoras. Esta autoevaluación, si no viene acompañada de un plan de mejoras para trabajar lo que nos está faltando y fortalecer lo que venimos haciendo bien, nos queda como una cuestión más débil. No sé cómo estoy de tiempo. Entonces, solamente para mostrarles y compartirles cómo hacemos la puntuación en los indicadores de progreso y los indicadores de retroalimentación. El puntaje que iba acá, ¿se acuerdan de lo que teníamos en esta gráfica? Puntuación 0 si la organización no ha desarrollado esfuerzos en este campo, y 3 si la organización cuenta con procesos o prácticas que le permiten cumplir con este indicador y cuenta con la evidencia correspondiente. Eso es en cuanto a cómo estamos haciendo y cómo estamos avanzando en las actividades. Y en el tema de la retroalimentación, 0 si no tenemos ningún mecanismo para recoger esta retroalimentación, ¿sí? No tenemos nada, no tenemos reuniones con la comunidad, informes a la comunidad. Pues digo comunidad por traer uno de los socios, ¿no? Podemos traerlo muchísimo. Y entonces si la organización tiene mecanismos sistemáticos para recoger esta retroalimentación de sus partes interesadas y tiene la evidencia correspondiente. Hay mucho peso y mucha fuerza en que la evidencia sea contrastable, que la evidencia la podamos chequear y confirmar. Esto es la modalidad que tenemos para trabajar o que se busca para trabajar con los equipos y con las organizaciones. Esto mismo que estamos viendo acá ahora lo tenemos en una aplicación que lo pueden también hacer las organizaciones que quieren que participen muchos más colaboradores o voluntarios que los que están en el equipo. Pueden entrar, ponen Rendir App y les aparece el link inmediatamente. Entonces es lo mismo que teníamos, pero en una versión para que lo podamos hacer y trabajar de hecho a nivel de los colaboradores o de los empleados. Es lo mismo lo que queremos lograr, el enfoque de cambio y lo que hacemos internamente, y aquí abierto solamente 2 bloquecitos de preguntas, es múltiple opción. Y a veces ayuda muchísimo a las organizaciones, a veces a las organizaciones más chicas o a las que al principio del tiempo es más difícil para poder hacerlo llevando adelante. Les vuelvo a decir, yo tenía acá pero no podemos hacer el link, o sea, ponemos Rendir App y ya a partir de ahí podemos sentarlo, y es bueno para poder ver los distintos aspectos, ¿no?
Ahí está lo de la injusticia, colabora la organización con otras entidades públicas o privadas, cuenta la organización con la política de género, etcétera. Hacer un cambio. Bien. Gracias. Es mía, pero me sigue. Bien. Esto es lo que queríamos compartir en cuanto al tema de algunas herramientas que seguimos avanzando y trabajando por el tema de la rendición de cuentas. ¿Qué desafíos tenemos a futuro? Y los he dividido en dos partes: desafíos a la interna de nuestras organizaciones y desafíos en relación al entorno habilitante o no que tengamos en cada uno de nuestros países. Es claro que a nivel de las organizaciones tenemos el tema de la desconfianza pública y la percepción negativa que muchas veces hay de las organizaciones, fomentada consciente o inconscientemente, no quiero entrar a juzgar, pero muchas veces se fomenta el tema de la desconfianza hacia las organizaciones. En mi país se utiliza un término que es curro, no sé si acá se usa, o sea, algo que no es transparente y no es claro. Eso es un gran desafío que tenemos que seguir trabajando. Y por eso traía lo del principio, lo de cuando los entornos habilitantes y las democracias en nuestros países están realmente en una situación, tristemente, de desacreditación y desagravio. Otro de los desafíos que tenemos a nivel de los países es muchas veces el tema de las restricciones legales y burocráticas, algo de lo que se traía, ¿no? En varios de nuestros países, la República Dominicana es una excepción, lo que hemos escuchado entre el día de ayer y hoy, pero varios de nuestros países están limitando el accionar de las organizaciones sociales. Eso es un grave problema y es un gran desafío que tendremos de aquí para adelante. Hay un tema también que es el tema de cómo salvaguardar el tema de la seguridad de los datos que nosotros producimos y que nosotros llevamos adelante y que difundimos. Si lo pensamos desde el punto de vista interno, tenemos el desafío de que se entienda que la rendición de cuentas tiene que ver con la fortaleza de la sociedad civil. Es eso, rendir cuentas es cada vez es lo que le decíamos con lo que habíamos hecho con la rendición de cuentas en el tema de demostrar lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, y eso nos da credibilidad y nos da confianza. El otro gran desafío es que tenemos que caminar hacia una cultura de la rendición de cuentas. Todavía nos cuesta, todavía lo seguimos sintiendo como un acto administrativo o como una cuestión de otra actividad más. Debería ser una cuestión cultural que atraviese nuestras organizaciones sociales. El gran desafío también de la rendición de cuentas es, ayer también algo se decía, en el tema de tener los elementos para la recaudación de fondos por la cooperación internacional, sin rendición de cuentas, y eso es un desafío. Y está siendo un desafío para muchos de los países de la región, ¿no? Muchos de los países que hemos sido catalogados como países de renta media alta, no hay absolutamente ninguna cooperación internacional y eso afecta directamente a las organizaciones sociales. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Creo que se me fue más el tiempo, que quería tener más tiempo para poder charlar más con ustedes y tener preguntas, un diálogo. Esto es lo que quería compartir, invitarlos a que se puedan
sumar y que podamos seguir trabajando, que seguramente muchos ya lo están haciendo en el tema de la cultura organizacional. Así que, si les parece, abrimos un momento de preguntas, que algunas que quedaron colgadas de hoy, y podemos avanzar. ¿Sí? ¿Tenemos los listos? Sin ser contestadas. Solo está el tema de que, Fernando, te tengo que dar algo de contexto como para estas preguntas, porque como vienes de Uruguay, pues acá algunas cosas pueden ser un poco particulares. Bueno, desde el centro, nosotros pues cuando comunicamos a las asociaciones sobre esta buena práctica le llamamos rendición de cuentas abiertas. Tú mencionabas rendición de cuentas colectiva. Y la pregunta que me hacen acá es específicamente hasta qué alcance te refieres cuando dice rendición de cuentas colectiva, o sea, de acceso a nivel hasta dónde llega esto y cómo impacta entonces realmente la interacción que tienen esas asociaciones con la sociedad en sí. La experiencia, puedo compartir la experiencia de lo que mencionaba, abarca todos los aspectos organizacionales, todos los aspectos de la organización. Presupuesto, cantidad de programas, cantidad de beneficiarios o participantes, cantidad de empleados que tiene la organización en cada uno de los proyectos, cantidad de voluntarios, de qué lugares vienen los fondos y de qué forma se rinde cuenta de esos fondos. Eso es lo que hacíamos. Se concentraba en una organización que en este caso es el Instituto de Comunicación y Desarrollo, al cual yo pertenezco, y era a partir de ahí era donde elaborábamos un informe global de todas las organizaciones. Pero a su vez, en la página web, usted podía entrar a tal organización y ahí de esa organización estaba el formulario que la organización había completado. No crean que esto fue de un día para el otro, llevó años hacerlo. Y fundamentalmente porque, me acuerdo que les comentaba, de los grandes desafíos no es lo que van a hacer nosotros con esta información, sino que mis propios colegas de otras organizaciones van a ver cuánto estoy gastando y en qué estoy gastando y de dónde recibo los fondos. Y si ven de dónde yo recibo los fondos, también van a ir a pedir a esos donantes. A veces somos buenos, pero tenemos que hacerlo un poquito mejor a veces de las organizaciones, y nos pasa también estas cuestiones. Pero sí, era completamente, y es completamente abierto. Si ustedes entran a la página web, van a ver los informes cada 2 años, organización por organización, y el informe colectivo, el consolidado, ¿no? Excelente. Una pregunta acá que tengo de origen anónimo, dice: cuando hablamos de transparencia siempre se nos orienta a la rendición de cuentas. Sin embargo, ¿qué otros mecanismos podemos implementar que nos encaminen hacia la transparencia? Que no sea exclusivamente rendir cuentas. Ay, no te dice, ¿cómo no sea? Acá dice, cuando hablamos de transparencia, siempre se orienta directamente a la rendición de cuentas. Sí. ¿Qué otros métodos, otros mecanismos podemos tener para fortalecer la transparencia que no sea exclusivamente rendir cuentas? Claro, lo que pasa es que la transparencia es la cultura, es la forma como hacemos las acciones y cómo las llevamos adelante. Eso es por un lado la transparencia, el tener la claridad de cómo llevar. La rendición de cuentas es los canales que nosotros usamos para demostrar que estamos haciendo esas acciones y esas actividades de esa forma que consideramos que están bien. No siempre debería ir unido, pero ser transparente, sin rendir cuentas, sin demostrar que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, se nos pierde un gran valor del trabajo que estamos ejecutando y que estamos llevando a cabo, ¿no? Excelente. Otra pregunta acá. Te mencionaba, Fernando, en un principio que para explicarte un poco del contexto también, para abordar la pregunta creo de una perspectiva más dinámica, pues
Ya se mencionaba en el panel anterior, en la conferencia anterior, pues que la República Dominicana es considerada la séptima economía de Latinoamérica. Sin embargo, no escapamos a ese mal global que es la desigualdad. Acá entre los presentes están tanto organizaciones grandes, ya que manejan fondos internacionales, que tienen una estructura ya operativa, ya bastante sólida, pero también hay personas que vienen de asociaciones de la sociedad civil más pequeñas, más rurales, que trabajan en poblaciones más carenciadas, que tienen menos acceso a ciertos recursos para poder pues promover una transparencia y una rendición de cuentas efectiva. Entonces ahí viene la pregunta que tengo acá para hacerte. Dice, ¿cómo una organización pequeña que maneja muy pocos recursos puede rendir cuentas y ser transparente? ¿Qué ideas nos da para organizaciones pequeñas con muy limitados recursos? Sí, eso es un gran desafío. Los colegas de Colombia, no sé si acá hay alguien de Colombia, estaban trabajando y desarrollando una herramienta que sirva justamente para las organizaciones más pequeñas, las organizaciones comunitarias que necesitan algo más concreto y más simple para poder, de hecho, llevarlo adelante. Estamos trabajando en una herramienta en el sentido, todavía no está, por eso no la compartí, a iniciativa de los colegas de Colombia que fueron los que trajeron ese tema, ¿no? El tema central de qué pasa y qué hacer con las organizaciones más chicas que no tienen, de hecho, los recursos. Como un paso intermedio entre la planilla y lo que yo le mostré, que es un trabajo más de equipo, entre un paso intermedio eso y lo que hacían la pregunta, está lo de la herramienta de Rendir App, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro teléfono, podemos hacer un trabajo ahí, nos larga un informe final que lo podemos compartir y lo podemos después trabajar entre las distintas personas que llenaron la Rendir App a nivel de cada una de las organizaciones, ¿no? Excelente. También para tomar el espacio para hacer un aporte, creo que también es importante considerar bien la realidad bajo la cual estamos trabajando, o sea, a qué tenemos acceso, ser creativos en cómo podemos buscar métodos y formas de sistematizar esa rendición de cuentas, transparencia dentro de lo poco que tenemos como organización pequeña. Y a una anécdota, de hecho, como yo conozco tantas organizaciones, una vez visité una, no recuerdo exactamente en qué provincia estaba, y me decían que cuando le hago la pregunta de rendición de cuentas abiertas, ellos no tienen una plataforma como una página web o algo así como para colgar las fotografías y los estados financieros y demás. Pero en su realidad, ellos hacían algo simple. Tenían un mural en el local de ellos donde tenían toda la información en base a la que puedan proveer ellos de la transparencia. Tenían su estado financiero, el desglose de dónde vienen los ingresos, de los gastos también que asume la asociación, así como fotografía de las diferentes actividades que realizaron, e invitaban tanto a la comunidad que se acerque, que participe, que el local también está a disposición de ellos para cualquier cosa que necesiten, y pues que se unieran a formar parte de esa cultura de transparencia y de rendir cuentas. Y que me parece un muy buen ejemplo de una asociación con pocos recursos y pequeña que dentro de su realidad aprovecha para hacer una iniciativa que creo que impacta de manera directa en lo que se busca como una buena práctica. Sí, por eso yo creo que ahí creo que por más que sea una organización pequeña, si nosotros hacemos una buena sistematización, ¿qué sistematización que es? De las actividades que estamos llevando adelante, registro fotográfico, registro de participantes, el programa o lo que usamos o lo que llevamos adelante con tales actividades, ahí estamos acumulando datos para poder ser transparente y para poder demostrar. Es sobre la marcha de lo que vamos haciendo, es ir registrando, que es un grave problema que tenemos, lo vuelvo a decir, tenemos que trabajar muchísimo en eso. Y a veces el tema de la rendición de cuentas no hay que pensar en cuestiones tan grandilocuentes o tan enormes. No tenemos por qué armar un informe de 20 páginas e imprimirlo o mandarlo a una imprenta, sino que podemos utilizar una reunión con la propia comunidad
para a fin de año o a mitad de año o cuando fuere, mire, es decir, bueno, mire, hemos trabajado con ustedes esto, acá tenemos lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado, y esto es lo que hemos, perdón, esto es lo que hemos ejecutado y esto es lo que hemos gastado, así sean, porque el registro también y la administración lo tenemos que llevar adelante. ¿Cuánto gastamos? ¿Qué gastamos? ¿De qué forma gastamos? Porque alguien nos dio esa plata y alguien nos va a pedir alguna rendición, y es lógico que, aunque no nos lo pidan, tendríamos que tener un registro financiero de lo que estamos haciendo, por menor que sea. Entonces, creo que todo tiene que ser a nivel de la organización, y a veces una reunión con la propia comunidad, con los propios participantes, una reunión invitando a otras organizaciones de nuestra comunidad, eso es una acción de rendir cuentas y de transparencia, ¿no? Bien, otra pregunta tengo acá, hace Rubén García, de Plan International. Dice, ¿qué sellos de calidad entiende usted que son fundamentales para respaldar la transparencia de una organización sin fines de lucro? ¿Otra vez? Dice, ¿qué sellos de calidad entiende usted que son fundamentales para respaldar la transparencia de una organización sin fines de lucro? Me parece que se refiere un poco a la medición en sí, de cara a cómo se mide esa calidad de la rendición de cuentas de una organización. Sí, yo lo traje porque es una experiencia. En varios países se ha llevado adelante. En lo personal y a nivel de la organización no somos muy partidarios de los sellos de calidad, ¿no? Porque es todo un cuestionamiento de qué es calidad y qué no es calidad, y muchas veces se hace con criterios que es de poner criterios cuasi empresariales. No digo que está mal, yo no digo que está mal ni lo estoy, pero a veces le pone una impronta muy pesada, y podemos discutir durante mucho tiempo el tema de la calidad. Sí, es una experiencia que se hace en varios países, que funciona. Entonces, si yo tengo el sello de calidad de tal universidad o de tal organismo o de tal sector, y voy con ese sello de calidad, es una seguridad para el que es donante, que sabe que tengo una forma de funcionar que respalda lo que estoy presentando, lo que estoy queriendo negociar. Pero llego hasta ahí. Sí, perfecto. Bien, esto me pareció muy interesante, precisamente porque aborda un tema que ha sido desafío, pues, de cara de nosotros como el centro, y también de los organismos sectoriales con los cuales trabajamos, y va, pues, con el impulso que hizo esta gestión de que la rendición de cuentas no solamente esté sistematizada, sino que esté digitalizada, que haya un acceso tecnológico para que la rendición de cuentas sea más efectiva y sea más sencillo para las organizaciones. Imagínense cuando antes se hacía en papel, que tenían que llevar unos informes ahí de muchísimas páginas, y eso acumulaba incluso residuos que muchas veces no tenían otro destino. Pues actualmente hay una plataforma que tiene el Estado, nosotros en el centro, junto con Cámara de Cuentas, que las asociaciones directamente rinden cuentas en esa plataforma. Escanean sus documentos, presentan sus evidencias y demás, y lo cargan ahí, y todos esos expedientes que ellas cargan son evaluados y calificados tanto por personal de nosotros en el centro como por los organismos sectoriales que trabajan aliados a nosotros. Entonces, la dificultad con eso el desafío vino con esa brecha tecnológica que hay todavía presente en un país como este, de que encontramos organizaciones que tenían esa dificultad de, mira, yo no tengo la capacidad técnica, no tengo a nadie que me pueda asistir con esa parte, o sea, ¿no? Me encuentro en una comunidad muy rural que no tengo acceso a ese tipo de sistemas. Y la pregunta ahí entonces viene de parte de eso, de esa inversión en tecnología. ¿Qué importancia le da a usted de cara a cómo la rendición de cuentas se va presentando a futuro? De cómo se entiende que va a evolucionar a futuro utilizando la tecnología, y cómo las organizaciones así deben considerar esa inversión en tecnología como parte de un beneficio propio para ellas. En relación a la rendición de cuentas y a la transparencia, en relación a la tecnología. Sí, el uso de la tecnología. Sí, creo que la razón no debería ser la rendición de cuentas y la transparencia para la inversión en tecnología, ¿no? O sea, creo que
que indudablemente que si la tenemos, facilitaría de hecho el tema de la tecnología, por supuesto que mejoraría el tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Hay un tema central, y vuelvo al mismo tema. La rendición de cuentas se nos convierte costosísima o se nos hace muy pesada si queremos registrar y demostrar una vez en el año todo lo que hicimos en el año. Después necesitamos a alguien que vaya a revolver no sabemos a dónde, que busque las actividades, que busque los comprobantes, que busque las fotos, que busque las acciones, que busque la invitación, que busque los resultados. Y eso lleva un tiempo costosísimo de alguien o de alguien que lo haga. Por eso vuelvo al tema de la sistematización. La sistematización tiene que ser parte de la cultura y no necesitamos a alguien externo. Le podemos decir, ¿quién coordinó esta actividad? El que coordina esta actividad sistematice esta actividad puntualmente. ¿Qué es lo que decíamos? Los registros, los datos, la información. Indudablemente, si tenemos sistemas informáticos, por supuesto, claro que facilita y mejora todos los accesos, ¿no? O al cual, de acuerdo al público, va a ser muy distinto lo que vamos a hacer si hacemos una rendición de cuentas al gobierno que si lo hacemos en nuestras comunidades. Que no significa que sea de menor calidad, tiene que mantener la calidad, pero que tiene que tener otros términos, otras formas, otros estilos. No sé si seguimos teniendo tiempo o no. ¿No tenemos más? Ok. ¿Sí? ¿Ya estamos? Bueno, muchas gracias.